La sangre goteaba de mi vía intravenosa mientras apretaba a mi hijo recién nacido contra mi pecho. «Fírmalo», siseó mi suegra, arrojándome los papeles del divorcio como si fuera basura. Detrás de ella estaba Sofía, la mujer que habían elegido para mi marido, llevando mi anillo de bodas en su dedo, sonriéndome con suficiencia como si ya hubiera ganado. No tenía ni idea de que con una sola llamada telefónica yo podría destruir todo lo que habían construido. Y eso es exactamente lo que hice. Me llamo Ana, y me llamaban Buscavidas. Irónico, ¿verdad? Porque lo que no sabían era que yo tenía más dinero del que toda su familia vería en 10 vidas. Pero me estoy adelantando. Déjame llevarte a donde empezó todo. Al momento en que cometí el mayor error de mi vida, enamorarme de un hombre demasiado débil para protegerme de su familia. Lo que estás a punto de oír no es solo una historia de traición. Es sobre paciencia, poder y la venganza más dulce. Quédate conmigo, porque al final entenderás por qué el silencio puede ser el arma más peligrosa de todas. Conocí a Carlos en un evento benéfico hace 2 años. Yo estaba allí como donante anónima. Acababa de firmar un cheque de 5 millones de euros para un hospital infantil, pero él pensó que yo era una de las camareras. Es curioso cómo funciona la vida, ¿no? Derramó champán sobre mi vestido, se disculpó profusamente e insistió en invitarme a cenar para compensarlo. Era encantador, guapo y parecía genuinamente amable. Por primera vez en años, sentí que alguien me veía simplemente a mí. No como la directora general de Tecnovista, no como una multimillonaria, solo Ana. Verás, construí mi imperio desde la nada. Mis padres murieron cuando tenía 19 años. Aprendí a programar por mi cuenta, empecé una empresa tecnológica en mi estudio y trabajé 20 horas al día durante 5 años seguidos. A los 28, era multimillonaria. Pero el dinero tenía un precio. Cada persona con la que salía se interesaba más por mi cuenta bancaria. Mi primera relación seria terminó cuando descubrí que planeaba proponerme matrimonio solo para tener acceso a mi dinero. Fue entonces cuando decidí ocultar quién era realmente. Así que, cuando Carlos me invitó a salir, le dije que era diseñadora gráfica autónoma. Vestía con sencillez, conducía un coche viejo y vivía en lo que parecía un piso modesto. Lo que él no sabía era que yo era la dueña de todo el edificio. Mi asistente y mi mejor amiga eran los únicos que sabían la verdad. Y ambos me advirtieron. «Ana, esto es peligroso», decía mi amiga. «¿Y si su familia es horrible?» Pero yo estaba obcecada. Quería un amor real. Las señales de alarma aparecieron en el momento en que conocí a los padres de Carlos, su madre, Isabel, y su padre, Ricardo. Dinero viejo, valores viejos y crueldad vieja. Me miraron como si fuera suciedad. Las primeras palabras de Isabel fueron: «Así que nos dices que eres diseñadora gráfica. ¡Qué pintoresco!». Pero lo peor fue que ya había otra persona en esa cena. Sofía. Era la ahijada de Isabel, una modelo de familia adinerada. Alta, guapa y sutilmente cruel. Estaba sentada en el que se suponía que era mi sitio, justo al lado de Carlos. Isabel la presentó como prácticamente de la familia, y dejó claro que Sofía se uniría a todas las reuniones familiares. Durante toda la cena, Sofía tocó el brazo de Carlos, se rió de sus chistes y me lanzó sonrisitas que decían: «Él debería ser mío». Debería haber salido corriendo, pero no lo hice, porque Carlos parecía diferente cuando estábamos solos. Cuando Carlos me pidió matrimonio 6 meses después, Isabel montó en cólera. Gritó que estaba cometiendo el mayor error de su vida. Ricardo amenazó con cortarle el grifo financiero. Sofía apareció en nuestro piso llorando, diciendo que pensaba que ella y Carlos tenían algo especial. Pero Carlos se mantuvo firme. O eso pensé. Se casó conmigo a pesar de sus protestas. La boda fue pequeña y fría. Isabel y Ricardo apenas asistieron. Y Sofía apareció vestida de blanco, intentando eclipsarme en mi propio día. Nuestra luna de miel en Bali se acortó. Ricardo tuvo una emergencia empresarial. Pasé mi primera semana de casada sola en una suite de hotel. Fue entonces cuando mi amiga me llamó. «He investigado la empresa de Ricardo. Se están ahogando en deudas. Probablemente recurrirán a ti». Me reí entonces. Aún no le había dicho la verdad a Carlos. Luego me quedé embarazada. Estaba tan emocionada. Organicé una cena familiar para dar la noticia. Pero cuando llegué, Sofía ya estaba allí. Anuncié el embarazo y la sala se quedó en silencio. La cara de Isabel se crispó. Bueno, supongo que era inevitable. Ricardo dejó el tenedor. Esperemos que el niño no herede tus limitaciones.
La falsa preocupación de Sofía fue aún peor. ¿Estás segura de que estás preparada para esto, Ana? La maternidad es tan exigente, y no tienes ayuda ni dinero para una niñera. Ahí empezó la verdadera tortura. Durante los siguientes 9 meses, intentaron destruirme sistemáticamente. Eventos familiares programados sin avisarme. Me recortaban de las fotos familiares. En las reuniones, Isabel criticaba mi ropa, mi comida. Y siempre, Sofía estaba allí, tocando a Carlos, susurrándole, interpretando el papel de la nuera que Isabel realmente quería. A los 5 meses, convencieron a Carlos de mudarnos a una casa justo al lado de la de Isabel. Ella tenía llave. Entraba cuando quería, reorganizaba mis cosas, hacía comentarios sobre lo cutre que era todo lo mío. Empecé a encontrar el perfume de Sofía en las chaquetas de Carlos. Él llegaba cada vez más tarde, siempre con excusas sobre proyectos con Sofía. Cuando le planté cara, me hizo sentir loca. Estás paranoica. Son las hormonas del embarazo. Isabel le secundaba. No seas tan insegura, Ana. Sofía es de la familia. La fiesta del bebé fue el punto de inflexión. Isabel y Sofía la planearon entera sin consultarme. Cada regalo era para el bebé de Carlos. Sofía anunció a todos que sería la madrina. Nadie me había preguntado. Isabel dio un discurso sobre cómo Sofía será más madre para este niño de lo que algunas podrían ser, mirándome fijamente. Fui al baño y lloré durante 20 minutos. Mi amiga me encontró allí. Termina con esto, me rogó. Diles la verdad. Pero no podía. Necesitaba ver hasta dónde llegarían. Necesitaba saber, sin lugar a dudas, que Carlos nunca me protegería. En mi 9º mes, oí una conversación. Isabel estaba al teléfono en mi cocina hablando de encargarse de todo una vez que naciera el bebé. Oí las palabras abogados y custodia. Me quedé helada. Pero seguí callada. Documenté todo. Cada palabra cruel, cada exclusión. Instalé cámaras de seguridad en mi propia casa. Contraté investigadores privados para seguir a Carlos y Sofía. Lo que encontraron me rompió el corazón, habitaciones de hotel, cenas románticas. Llevaba 4 meses siéndome infiel. Pero seguí sin decir nada. Esperé. Me puse de parto a las 2 de la mañana. Llamé a Carlos. No contestó. Llamé una y otra vez. Finalmente, llamé a Isabel. Coge un taxi, dijo molesta. Estamos ocupados. Llamé a mi amiga, y ella me llevó al hospital. 14 horas de parto, sola, excepto por mi mejor amiga cogiéndome la mano. Carlos apareció por fin a la hora 12, oliendo al perfume de Sofía, revisando su móvil. Cuando la enfermera le preguntó si quería coger al bebé, dijo, en 1 minuto. Tengo que hacer una llamada, y salió de la habitación. Sostuve a mi hijo, mi precioso niño, Leo, y lloré. No de alegría. Lloré porque sabía lo que venía. 2 horas después, la puerta de mi habitación se abrió de golpe. Isabel, Ricardo, Carlos y Sofía entraron. Sofía iba vestida de cóctel. Y en su dedo, brillando bajo la luz, estaba mi anillo de bodas. Tenemos que discutir tu futuro, o la falta de él, dijo Isabel. Ricardo dejó caer un fajo de papeles sobre mi cama, junto a mi hijo recién nacido. Papeles de divorcio. Miré a Carlos, esperando que dijera algo. Se quedó allí, mirando al suelo. ¿Qué es esto?, pregunté. Isabel dio un paso adelante. Atrapaste a nuestro hijo con este embarazo. Eres una don nadie. Se acabó. Carlos merece algo mejor. Merece a Sofía. Fue entonces cuando Sofía se acercó, levantando la mano. Me dio esto la semana pasada, dijo, sonriendo con suficiencia. ¿De verdad pensaste que te quería? Sacó su teléfono y me enseñó fotos. Ellos dos en viajes románticos, besándose. Ricardo intervino. Firma los papeles. Te daremos 50.000 euros. Coge el dinero y desaparece. Sostuve a Leo más cerca. ¿Y mi hijo?, susurré. La sonrisa de Isabel fue cruel. El bebé se queda. Es un miembro de nuestra familia. Tú no. Se acercó para coger a Leo. Lo apreté con más fuerza y empezó a llorar. No. No podéis llevaros a mi bebé. Ricardo pulsó el botón de llamada y la seguridad del hospital apareció. Esta mujer está montando un escándalo, dijo Isabel. Sofía se rió. Se rió de verdad al verme devastada. Finalmente, Carlos habló. Su voz era débil. Firma, Ana. Hazlo fácil para todos. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió.
La pena, la humillación, los meses de tortura, todo se cristalizó en pura rabia fría. Miré a mi hijo llorando. Miré a esos monstruos. Y tomé mi decisión. ¿Queréis que firme?, dije, mi voz de repente firme. Bien. Pero primero, dejadme hacer una llamada. Cogí mi teléfono y llamé a mi asistente. Cuando contestó, puse el altavoz. Mi voz cambió por completo, de la mujer débil que creían haber destruido a la directora general que realmente era. Miguel, soy yo. Finaliza la adquisición de la empresa de Ricardo para el lunes por la mañana. Hubo una pausa. Sí, señora Vidal. La oferta de 340 millones. Miré directamente a Ricardo. No, bájala a 50 millones. O lo toman o lo dejan. Tienen 24 horas. Colgué. La confusión en sus rostros era deliciosa. ¿De qué estás hablando?, exigió Isabel. Sonreí por primera vez en horas. Permitíme presentarme correctamente. Soy Ana Vidal, fundadora y consejera delegada de Tecnovista. Mi patrimonio neto es de 3.700 millones de euros. Ricardo, tu empresa se está ahogando en 200 millones de deuda. Mi empresa era tu única esperanza de rescate. Y acabas de echarlo a perder. Vi cómo se daban cuenta. Ese piso modesto en el que vivía, soy la dueña de todo el edificio. Vale 45 millones. Mi coche viejo, tengo una colección valorada en 8 millones. Y ese evento benéfico, yo fui la donante anónima que dio 5 millones. No una camarera. La directora general de tecnología de menos de 30 años más poderosa del país. Ricardo palideció. Isabel tropezó hacia atrás. Pero no había terminado. Me giré hacia Sofía. Ese anillo del que estás tan orgullosa, es falso. Reemplacé el real hace meses. El auténtico, un diamante de 3,5 quilates valorado en 85.000 euros, está en mi caja fuerte. Saqué mi teléfono y les mostré las grabaciones de seguridad. Sofía entrando a escondidas en nuestro dormitorio, probándose mis joyas. Tengo 6 meses de grabaciones, dije, incluyendo las preciosas conversaciones de Isabel y tú planeando cómo deshaceros de mí. En cuanto firme, Carlos es tuyo. El bebé la olvidará. ¿Recuerdas haber dicho eso? La cara de Sofía se puso blanca. Me giré hacia Carlos. ¿Quieres el divorcio? Concedido. ¿Recuerdas el acuerdo prenupcial que no te molestaste en leer? Cláusula de infidelidad. No recibes nada. Tengo 6 meses de pruebas de investigadores privados. Fotos, registros de hotel. Firmaste renunciando a cualquier derecho sobre mis activos, mi propiedad o mis ingresos. Me espiaste. No, dije con frialdad. Me protegí de un hombre en quien nunca debí confiar. Luego me giré hacia Isabel y Ricardo. Vuestra empresa, la compro por 50 millones. Eso es un 85% menos de su valor. Tenéis 200 millones de deudas. Mi oferta apenas cubre una cuarta parte. Ricardo intentó protestar. No puedes hacer esto. Me encogí de hombros. Deberíais haber pensado en eso antes de llamarme incubadora. Rechazad mi oferta y os declararéis en bancarrota en 90 días. Isabel intentó un enfoque diferente, poniéndose a llorar. Por favor, Ana, podemos arreglarlo. Podemos ser una familia. Mi nombre es señora Vidal para usted. Y no podemos. Pulsé mi botón de llamada, y esta vez, mi equipo de seguridad personal llegó. Por favor, escolten a estas personas fuera de mi habitación de hospital. Ya no son bienvenidas en mi vida. Ricardo intentó amenazarme. Te demandaré. Me reí. ¿En serio? Tengo 47 abogados en nómina. ¿Cuántos tienes tú? Ah, espera. No puedes pagar ninguno ahora, ¿verdad? Mientras seguridad los movía hacia la puerta, Isabel hizo un último intento desesperado de agarrar a Leo. Mi seguridad se interpuso. Toca a mi hijo y haré que te arresten por agresión, dije con calma. Isabel, ya he contactado con cada organización benéfica y club de campo al que perteneces. Les he enviado las grabaciones de tu crueldad. Para mañana por la mañana, estarás en la lista negra. Miré a Sofía. Tu contrato de modelo, rescindido por violaciones de la cláusula moral. Soy dueña del 40% de tu agencia. Estás acabada. Luego a Carlos. Tu fondo fiduciario está bloqueado contra un préstamo de mi empresa. Lo reclamo. Tienes 30 días para devolver 2 millones de euros. Buena suerte. Y finalmente, a Isabel y Ricardo.
La custodia total de Leo es mía. Nunca volveréis a ver a este niño. Los escoltaron fuera. Sofía gritaba. Isabel lloraba. Ricardo amenazaba con demandas. Y Carlos se quedó allí, paralizado, dándose cuenta de que lo había perdido todo. La puerta se cerró. Y éramos solo Leo y yo. Miré a mi hijo, durmiendo pacíficamente. No pasa nada, cariño, susurré. Mamá te tiene. Y mamá lo tiene todo. La historia estalló en todas partes. Multimillonaria tecnológica revela identidad secreta tras traición familiar. La simpatía del público estaba enteramente conmigo. Cuando salí del hospital 3 días después, no volví a casa de Carlos. Fui a mi verdadero hogar, un ático de 800 metros cuadrados. Mi amiga se mudó conmigo para ayudarme. Las consecuencias se desarrollaron exactamente como había planeado. La empresa de Ricardo se vendió por 50 millones. Después de pagar las deudas, les quedaron 3 millones. Tuvieron que vender su mansión y mudarse a un piso pequeño. El exilio social de Isabel fue completo. El club de campo revocó su membresía. Sus amigas no le devolvían las llamadas. La mujer que se burló de mí por ser pobre ahora vivía la vida que había despreciado. La carrera de modelo de Sofía implosionó. Su agencia la despidió. Las marcas retiraron sus contratos. Alguien la fotografió trabajando de dependienta y la imagen se hizo viral. El anillo, intentó venderlo solo para descubrir que era una circonita de 40 euros. Pero Carlos se llevó la peor parte. Perdió su fondo fiduciario, su apartamento de lujo, su coche. Tuvo que volver a vivir con sus padres en su diminuto piso. Los 3 hacinados, viviendo de los ahorros de Ricardo. Los amigos de Carlos le abandonaron. Ninguna empresa le contrataba. Se convirtió en un chiste, un perdedor. 3 meses después del nacimiento de Leo, Carlos empezó a aparecer fuera del edificio de mi oficina. Un día, salía con Leo en su carrito, rodeada de mi equipo de seguridad, cuando se abrió paso. Ana, por favor, suplicó. Tenemos que hablar. Es mi hijo. Tengo derechos. Me detuve y le miré. Había perdido peso. Su ropa cara había sido reemplazada por una barata. Parecía roto. Renunciaste a tus derechos, dije con calma. Cometí un error, gritó. Fue idea de mi madre. Te quiero. Por favor. No sentí nada. Tuviste una reina y la trataste como a una mendiga. Tuviste una familia y elegiste una amante. Lo tuviste todo y lo cambiaste por nada. No vuelvas a contactarme. Me alejé sin mirar atrás. Le oí derrumbarse, sollozando en la acera. Los paparazzi lo fotografiaron. El titular del día siguiente fue: hombre caído ruega clemencia a su exmujer multimillonaria. Ni siquiera leí el artículo. 6 meses después, estaba en la portada de Forbes y Time. Las acciones de Tecnovista subieron un 45%. Leo estaba sano y feliz. Empecé una fundación llamada Para las Mujeres a las que les dijeron que no eran suficientes. Ayudamos a víctimas de abuso, financiamos sus batallas legales. Me convertí en una inspiración. Un año después del nacimiento de Leo, organicé la mayor gala benéfica del año. 10.000 euros el cubierto. Isabel y Ricardo lo vieron en las noticias desde su pequeño piso. Sofía lo vio en redes sociales. Carlos me vio en la alfombra roja, impresionante con un vestido rojo, poderosa, feliz. Sostenía a Leo, y no estaba sola. Había empezado a salir con alguien nuevo. Alguien que me conocía antes de revelar mi riqueza, alguien amable y genuino. En la gala, di un discurso. Algunas personas intentaron romperme cuando estaba en mi momento más vulnerable. Pensaron que era débil porque era amable. Pensaron que no valía nada porque era humilde. Se equivocaron. Esta noche, hemos recaudado 12 millones de euros para mujeres que están donde yo estuve una vez. Para demostrarles que tu valor no lo determinan aquellos que no pueden verlo. La ovación duró 5 minutos. Pensé en ellos, cada uno en sus vidas rotas y separadas. Querían estatus, yo lo tenía. Querían riqueza, yo la controlaba. Querían respeto, el mundo me lo dio a mí mientras se lo quitaba a ellos. Todo lo que intentaron quitarme se había multiplicado en mis manos. Todo lo que tenían se había desmoronado. Y la parte más hermosa, no tuve que destruirlos. Se destruyeron a sí mismos en el momento en que me subestimaron.